Alemania, considerada durante mucho tiempo el motor económico de Europa, se enfrenta ahora a una convergencia de crisis que amenazan con destronarla de su estatus de potencia mundial. Tras la brillante fachada de potencia industrial y responsabilidad fiscal, se esconde una estructura económica frágil, cada vez más expuesta a debilidades internas y presiones externas. La combinación de dependencia de una industria anticuada, desafíos demográficos, inestabilidad política, tensiones geopolíticas y agitación social está creando una tormenta perfecta que amenaza con empujar a Alemania al declive económico. En este análisis, profundizaremos en las múltiples crisis a las que se enfrenta Alemania, examinando los riesgos a largo plazo que plantean estos problemas y las razones por las que los líderes del país parecen no estar dispuestos o no pueden abordarlos eficazmente. La dependencia de Alemania de sus industrias tradicionales, en particular los sectores de la automoción y la manufactura, ha sido durante mucho tiempo un motivo tanto de orgullo como de vulnerabilidad. Durante décadas, la economía del país se ha basado en su reputación de ingeniería de precisión y fabricación de alta calidad, con gigantes automovilísticos como Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz como columna vertebral de su potencia industrial. Sin embargo, a medida que el mundo avanza hacia los vehículos eléctricos, la energía sostenible y las innovaciones tecnológicas, la excesiva dependencia de Alemania de estas industrias tradicionales se ha convertido en su talón de Aquiles. El país ha tardado en adoptar la revolución de los vehículos eléctricos, lo que ha permitido a sus competidores chinos y estadounidenses hacerse con importantes cuotas de mercado. El auge de Tesla y el agresivo impulso de los fabricantes chinos de vehículos eléctricos han puesto de manifiesto la falta de innovación de Alemania en este sector crucial. Al mismo tiempo, la estricta normativa medioambiental y la creciente preferencia de los consumidores por alternativas más ecológicas están acelerando el declive del motor de combustión interna, un pilar de la economía alemana. Esta vulnerabilidad industrial se ve agravada por una política energética fallida. El ambicioso Energiewende, que pretende transformar el país en una potencia de las energías renovables, se ha topado con una serie de obstáculos. La decisión de Alemania de abandonar gradualmente la energía nuclear tras el desastre de Fukushima, junto con su fuerte dependencia del gas natural ruso, ha dejado al país en una situación energética precaria. La guerra de Ucrania y las consiguientes sanciones a los suministros energéticos rusos han exacerbado aún más estas vulnerabilidades. La crisis energética ha provocado un aumento vertiginoso de los precios de la energía, lo que ha afectado gravemente a industrias de gran consumo energético como la química, la siderúrgica y la manufacturera. Con el aumento de los costes de producción y la disminución de la fiabilidad del suministro energético, la industria alemana está perdiendo rápidamente su ventaja competitiva. Las fuentes de energía renovables, aunque están creciendo, aún no han alcanzado la capacidad necesaria para sustituir completamente a la energía nuclear y al gas. Esta incertidumbre energética ha tenido un profundo impacto en la economía en general, creando ondas que se han extendido por todos los sectores, desde la producción hasta los servicios. En el frente geopolítico, las antiguas relaciones de Alemania con sus principales socios comerciales se han vuelto tensas, añadiendo una capa adicional de complejidad a sus dificultades económicas. Los profundos lazos económicos de Alemania con China, su mayor socio comercial, son ahora motivo de creciente preocupación a medida que aumentan las tensiones entre Occidente y China. La perspectiva de un desacoplamiento de China es profundamente preocupante para las empresas alemanas, que dependen en gran medida de las cadenas de suministro y los mercados chinos. La tendencia mundial hacia el desacoplamiento y el aumento del proteccionismo amenazan el modelo económico alemán orientado a la exportación, que depende de la apertura de los mercados y el libre comercio. Las guerras comerciales, las rivalidades geopolíticas y las sanciones han perturbado las cadenas de suministro mundiales, obligando a Alemania a reevaluar sus estrategias económicas. Las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 han puesto de manifiesto aún más los riesgos de una dependencia excesiva de las cadenas de suministro mundiales, ya que industrias clave se han visto paralizadas por la escasez de componentes esenciales como los semiconductores. Los desafíos internos de Alemania no son menos formidables.
El país se enfrenta a una bomba de relojería demográfica que amenaza con erosionar su estabilidad económica a largo plazo. La población alemana está envejeciendo rápidamente, con una baja tasa de natalidad y una mano de obra en disminución. Para 2030, una parte importante de la mano de obra del país tendrá más de 65 años, mientras que el número de trabajadores jóvenes que se incorporan al mercado laboral está disminuyendo. Este cambio demográfico tiene graves implicaciones para la productividad, el crecimiento económico y los sistemas de bienestar social. Con menos trabajadores que mantienen a una población que envejece, la presión sobre los sistemas de pensiones y atención sanitaria aumentará exponencialmente. Además, la escasez de mano de obra ya se está dejando sentir en sectores clave, y las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados para cubrir puestos esenciales. A pesar de esta crisis inminente, las políticas de inmigración de Alemania siguen siendo relativamente estrictas, lo que limita la entrada de talento extranjero, que podría ayudar a aliviar la escasez de mano de obra. Sin una revisión sustancial de su sistema de inmigración, Alemania tendrá dificultades para mantener su vitalidad económica ante este declive demográfico. El panorama político alemán también se ha fragmentado, exacerbando las dificultades económicas del país. El auge del populismo, especialmente en forma del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, AfD, ha roto el consenso político en el país. El creciente apoyo del que goza AfD, especialmente en las zonas económicamente deprimidas de la antigua Alemania Oriental, refleja una profunda insatisfacción con el statu quo. La desigualdad económica, la ansiedad cultural y la preocupación por la inmigración han alimentado el ascenso del partido, socavando el orden político tradicional. El actual gobierno de coalición, formado por múltiples partidos con intereses divergentes, ha tenido dificultades para aplicar políticas coherentes para hacer frente a los acuciantes retos del país. El estancamiento político y la indecisión han retrasado reformas cruciales en ámbitos como los impuestos, el mercado laboral y la inversión en infraestructuras. Como resultado, Alemania es vista cada vez más como un país políticamente estancado, incapaz de tomar las decisiones difíciles pero necesarias para asegurar su futuro económico. La desigualdad económica es otra sombra oscura que se cierne sobre el futuro de Alemania. A pesar de contar con una sólida red de seguridad social, la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado considerablemente en las 2 últimas décadas. La disparidad de riqueza es asombrosa, ya que el 1% de los alemanes más ricos posee una parte desproporcionada de la riqueza del país, mientras que las familias de rentas bajas y medias se enfrentan al estancamiento de los salarios y al aumento del coste de la vida. Esta desigualdad es especialmente evidente en el mercado inmobiliario, donde el aumento de los alquileres en ciudades como Berlín, Múnich y Hamburgo ha hecho casi imposible que la gente corriente pueda permitirse una vivienda digna. La crisis de la vivienda es especialmente grave para las generaciones más jóvenes, que se ven cada vez más excluidas de la propiedad de la vivienda y obligadas a vivir en condiciones de alquiler precarias. Esto ha creado una creciente sensación de frustración y alienación, especialmente entre los millennials y la generación Z, que sienten que se les está privando de la prosperidad económica de la que disfrutaron las generaciones anteriores. El auge de la automatización y la inteligencia artificial supone una nueva amenaza existencial para el modelo económico alemán. A medida que se acelera el progreso tecnológico, muchas de las industrias tradicionales del país se enfrentan a la posibilidad de una pérdida masiva de puestos de trabajo. Se prevé que la automatización en los sectores de la fabricación, la logística e incluso los servicios profesionales elimine millones de puestos de trabajo en las próximas décadas. Aunque Alemania tiene un largo historial de inversión en educación y formación profesional, se teme que el ritmo del cambio tecnológico pueda superar la capacidad de adaptación de los trabajadores. Sectores enteros de la economía, desde la manufactura hasta las finanzas, podrían quedar obsoletos por la automatización, lo que provocaría un desempleo masivo y disturbios sociales. La respuesta del gobierno a esta crisis inminente ha sido, en el mejor de los casos, tibia, con pocas medidas concretas adoptadas para gestionar la transición hacia una economía cada vez más automatizada. La política fiscal alemana
antaño elogiada como modelo de responsabilidad, es vista ahora por muchos como un obstáculo para el progreso. La obsesión de Alemania por mantener unos presupuestos equilibrados en el marco de su política de Schwarze Null, cero negro, ha limitado su capacidad de invertir en áreas cruciales como las infraestructuras, la innovación y los servicios sociales. Aunque esta política ayudó a Alemania a capear la crisis financiera de 2008, ha dejado al país con unas infraestructuras deterioradas y unos servicios públicos infrafinanciados. Las carreteras, los ferrocarriles y la infraestructura digital de Alemania necesitan desesperadamente una modernización, pero el compromiso del gobierno con el conservadurismo fiscal ha obstaculizado su capacidad de realizar las inversiones necesarias. Mientras otros países aumentan el gasto en innovación e infraestructuras para competir en la economía global, Alemania corre el riesgo de quedarse atrás. La reticencia a invertir en las tecnologías del futuro, especialmente en sectores como la inteligencia artificial, las energías renovables y la digitalización, amenaza con erosionar la competitividad de Alemania en el mercado global. Por último, el tejido social alemán está sometido a una presión sin precedentes. La combinación de desigualdad económica, fragmentación política y tensiones culturales ha creado un clima de descontento latente que amenaza con estallar. La afluencia de refugiados durante la crisis migratoria de 2015, junto con los continuos debates sobre inmigración, ha polarizado la sociedad alemana. AfD, el partido de extrema derecha, ha aprovechado estas divisiones, utilizando una retórica anti-inmigración para atraer a los votantes desencantados. Al mismo tiempo, el largo compromiso del país con el multiculturalismo se está poniendo en tela de juicio, con crecientes llamamientos a favor de controles de la inmigración más estrictos y una reevaluación del papel de Alemania en la Unión Europea. Estas tensiones culturales se ven exacerbadas por las disparidades económicas, ya que las regiones occidentales más ricas de Alemania prosperan mientras que las regiones orientales se quedan atrás. Esta división geográfica, junto con las tensiones sociales más amplias, amenaza con socavar la unidad y la estabilidad del país. En conclusión, Alemania se encuentra al borde de una tormenta perfecta de desafíos que amenazan con hacer descarrilar su economía y desgarrar su tejido social. Desde su excesiva dependencia de las industrias tradicionales y sus políticas energéticas fallidas hasta su declive demográfico, su fragmentación política y su creciente desigualdad, Alemania se enfrenta a una confluencia de crisis que podrían conducir al desastre. En ausencia de un liderazgo audaz y de la voluntad de adoptar reformas radicales, Alemania corre el riesgo de perder su posición como potencia económica dominante en Europa, con profundas consecuencias para el continente y para el mundo. La pregunta ya no es si Alemania se enfrentará o no a una crisis, sino cuán grave será esa crisis y si el país será capaz de capear el temporal.